Bueno, comenzamos un nuevo bloque en Dimensión Salud y está aquí con nosotras la invitada. La invitada, ¿qué invitada? Del día, una invitada de lujo, María Susana Ciruzzi. Ella es abogada y es doctora de la UBA, es especialista en Derecho Penal, especialista en bioética de Flaxo y también es profesora investigadora de la UBA. Sí, claro. Susana, gracias por venir. No, gracias a vos, Elian, por la invitación. Gracias por venir. Y además, es la abogada del Hospital Garrahan. La abogada del Hospital Garrahan. Y aparte, has tenido la deferencia de venir primero con 35 grados de calor. Insoportable, 35 grados de calor. Y luego recuperación luego de la cirugía. Así que gracias por venir, Susana. No, gracias Muchas a ustedes. gracias. Susana, y estábamos hablando antes de salir al aire. ¿Qué va a pasar en mayo aquí en Buenos Aires? Bueno, en mayo en Buenos Aires del 18 al 21, Argentina fue distinguida con esta oportunidad única que es celebrar la segunda conferencia internacional de cuidados paliativos pediátricos, donde se van a reunir durante 4 días toda una serie de expertos para discutir temas que no solamente tienen que ver con temas específicamente científicos, sino que también va a haber un ámbito donde las familias puedan reunirse, familias que han atravesado este tipo de situaciones, puedan contar sus experiencias, dialogar con la gente. Hemos tenido ya la presentación de 215 trabajos científicos para exponerlos. ¿Y eso convoca? ¿Quién convoca la segunda conferencia? Eso se convoca a través de la Red de Cuidados Paliativos Pediátricos Internacional y la Sociedad Argentina de Pediatría, que es donde se va a celebrar el evento. Y por supuesto vas a ser una de las disertantes del evento. Vamos a estar ahí, vamos a hacer un workshop el primer día, que tiene que ver con la toma de decisiones, la cuestión ética en la toma de decisiones en pediatría al final de la vida, donde va a haber expertos ingleses, vamos a estar argentinos, vamos a estar mexicanos, y la idea, es intercambiar un poco las experiencias que tenemos, sobre todo con la intención de visibilizar lo que son los cuidados paliativos pediátricos y sobre todo en el margen subdesarrollado, podemos decir, claro, tanto lo que es Latinoamérica como es África, donde obviamente no es lo mismo morir en Capital Federal o en la ciudad de Mendoza que morir en el interior de Argentina, no es lo mismo morir en Canadá que morir en Argentina o en África, donde ni siquiera tienen acceso a la morfina. Entonces me parece que esto es importante. Pero sin duda, sí. Ahora, ¿qué especialidad has cultivado, Susana? Es difícil. ¿Por qué crees vos que lo hiciste? ¿Por qué crees que te metiste por ahí? Porque claro, penalista podrías haberte dedicado a penal económico, que podrías haber hecho robos, podrías haber hecho... No digo que, es el derecho de las lágrimas, ¿no? El derecho penal es el derecho de las lágrimas. Lloran todos, víctimas, victimarios. Pero tu especialidad tomó por este lado. Es que yo creo que la vida me fue llevando, siempre fui una abogada penalista típica, digamos. Una penalista típica. Claro. ¿No? No sé si subjetiva o objetiva la tipicidad, pero totalmente atípica. Y durante más de 10 años yo trabajé con chicos de la calle, lo cual también a uno lo fue introduciendo en el drama que tiene que ver con quienes recién están arrojados a la vida y ya comienzan a perderla, ¿sí? Porque no transitan su infancia, porque pierden su vida. A mí me pasó estar en el caso de Polaquito en su momento. Y en la necesidad de que justamente esto que vos decís, ¿no? El derecho penal es el derecho de las lágrimas. O sea, el derecho penal es insuficiente para captar el drama de vivir. Eso es en definitiva. No hay respuesta desde el derecho penal. Y nuestra sociedad es altamente punitivista a la hora de dar respuesta a cuestiones que tendrán que venir de la mano con un enfoque netamente social, netamente cultural, y el derecho penal dejarlo como lo que es, el último mecanismo para buscar no una solución, porque el derecho penal no soluciona nada, el derecho penal siempre llega tarde, llega cuando el conflicto ya se ocurrió, entonces buscar otras alternativas, y eso, digamos, yo siempre tuve una formación muy humanista desde el colegio, donde hacía bachillerato en letras, donde tenía filosofía, tenía historia de la cultura, digamos, siempre fui criada en un ámbito muy, muy humanista, y es un poco como decía Terencio, soy humano y nada del humano me es ajeno. No podés mirar para otro lado cuando otro está sufriendo, y menos cuando se trata de un chico. ¿Cómo se toma decisiones en pediatría? Mirá la pregunta que yo me hago en un programa de 1 hora, ¿no? Pero ¿cómo creo que no nos alcanza el Capaz que no. Pero ¿cómo hacemos para tomar decisiones con un niñito que siempre se aparece mediado su deseo, obviamente por los interlocutores
válidos sin lugar a dudas, que son los papás, pero ¿cómo nos aseguramos que el niño sea parte de la decisión, de su propia decisión? Y este es un trabajo de hormiguita que uno va haciendo. Al principio en el hospital, yo cuando entré hace más de 15 años atrás, nadie se le ocurría hablar de la autonomía del niño, no existía este concepto, mucho menos en la época que nosotros éramos chicos, o sea, Claro. no había esto de decir, bueno, el chico tiene que ser escuchado, tiene que participar, y cuando nos dimos cuenta que obviamente estábamos todos tomando decisiones, el único que no hablaba era el principal protagonista de la situación, que es el chico, Que es el niño. ¿sí? Ni siquiera podíamos entender qué era lo que le pasaba, porque éramos todos adultos con una visión adulta, tratando de entender algo que es de por sí inentendible, que es la enfermedad grave en un chico. Yo suelo siempre tomar la frase de Primo Levi. Primo Levi decía, Auschwitz existe, Dios no existe. Yo suelo decir, el hospital pediátrico existe, Dios no existe. No existe. Claro. O sea, todo lo que no debe ocurrir sucede ahí adentro, ¿no? Exactamente, o sea, un chico a lo sumo tendrá que tener una fractura por jugar al fútbol o porque andar Claro. con los estiletos de la madre, pero no tiene que tener cáncer, no puede Claro. tener HIV, no puede tener una enfermedad de Duchenne, digamos, son cosas que no van de la mano de lo que es el concepto de un niño. Vos recién hablabas de la alegría. A ver, uno asocia a los chicos justamente con la etapa en la cual uno fundamentalmente tiene derecho a la alegría. Digo, esto es fundamental de tenerlo en cuenta, donde todos estamos puestos al servicio de garantizar su crecimiento, su educación, de fortalecerlo. Y uno ve al final de la vida en pediatría que en realidad los papeles se invierten. Los adultos pasamos a ser cuidados por los chicos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, los chicos tienen una percepción de su finitud y de la cercanía de la muerte que no tenemos los adultos. O sea, los adultos, bueno, en la vieja película Old That Jazz, lo que hablaba Kübler-Ross en su momento, sí vamos pasando por etapas frente a un diagnóstico grave. Una de ellas, la fundamental, es la negación. O sea, lo primero que pensamos, la negación, esto no nos está pasando a nosotros, no puede ser, y luego nos enojamos. Claro. Los creyentes se enojarán con Dios, los no creyentes nos enojamos con nosotros mismos, pero lo cierto es que, digamos, vamos pasando por estas etapas. Los chicos es como que tienen una aceptación más rápida de su realidad. Y muchas veces lo que nosotros llamamos la conspiración del silencio, cuando los papás nos dicen no le digan nada porque no queremos preocuparlos, y el chico nos dice no le digan nada a mis papás pues no quiero preocuparlos. No le digan a mis papás. Entonces ellos empiezan a cuidar de los adultos. Y esto es muy impresionante porque se han hecho muchos estudios, pero digamos, yo puedo hablar de lo empírico que es estar al lado del chico. Los chicos la mayoría de las veces que toman o se ven frente a situaciones de tomar decisiones importantes, trascendentes para su vida, con una enfermedad grave, suelen tomar en general la misma decisión que tomaríamos los adultos. No quiero simplificar, ni mucho menos incurrir en comparaciones burdas, pero viste que los pibes aprenden mucho más rápido, por ejemplo, a esquiar, ¿no? ¿Será que tienen el eje, ¿no?, mucho más cerca, la idea del equilibrio? ¿Por qué el pibe internaliza la idea de muerte? Porque ¿Se da cuenta? O sea, se da cuenta, digamos, primero se da cuenta, por eso el mentirle al chico, el engañarlo, el ocultar la información no sirve absolutamente de nada, porque el chico Se da tarde o cuenta. temprano se da cuenta de lo que le pasa. En segundo lugar, los chicos con una enfermedad grave, nosotros hablamos de enfermedades amenazantes o limitantes de la vida, maduran mucho más rápidamente que un chico sin enfermedad. Esto está clarísimo porque se tiene que empezar a acostumbrar a una serie de cosas que ningún chico, entre comillas, normal, o sea, sin enfermedad, se debería acostumbrar. Son chicos que por ahí, por su propia enfermedad, no pueden salir a jugar con sus amiguitos, no pueden ir al colegio, tienen que andar con soportes técnicos o mecánicos para movilizarse, o tienen una traqueostomía, y bueno, esto los hace obviamente tener que acostumbrarse a cosas que ningún chico se acostumbra o debería estar acostumbrándose. Esto los hace madurar mucho más rápido. Después el hecho, aparte de saber que, bueno, no van a llegar, vamos a ver, nosotros cuando a nadie se le ocurría preguntar, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? claro, obviamente. es una pregunta descartada, claro. Pero sí. ellos ya saben que no van a llegar a ser grandes. ¿Y fantasean con eso? Depende de las edades en las que estemos hablando, ¿sí? Digamos, hasta más o menos los 6, 7 años el chico no introyecta conceptos abstractos como puede Claro. ser el de muerte. Exacto. Salvo que haya tenido por ahí la muerte de un familiar cercano o de una mascota, que generalmente son, digamos, los primeros contactos que tienen con el concepto de muerte. Claro. En general, por eso tampoco uno
no utiliza la palabra te vas a quedar dormido como sinónimo. Porque de eso sí sabe, ¿no? De eso sí saben, y entonces asocian el sueño, el descanso, con lo que puede ser la muerte. Entonces no es bueno hablarles te vas a quedar dormido, es un sueño, ni nada por el estilo. Ya los chicos más grandes, que han tenido alguna experiencia vital o que han pasado por alguna situación de enfermedad por ahí de otros, empiezan a darse cuenta, digamos, y aparte empiezan a preguntar, porque a ver, a nosotros nos pasa en el equipo, en el hospital. Te pregunto a vos, claro, vos no me contestaste, va a venir ella, le van a preguntar a ella, o es más, vos le contestaste, igualmente le van a preguntar a ella para ver si los dos contestan lo mismo. Claro. Y otra cosa, también hoy la tecnología está al alcance del chico y puede perfectamente, ante una duda, buscarlo. ¿Y eso ha tenido algún inconveniente a la hora de poder hacer el intercambio? El famoso doctor Google es un inconveniente en toda la medicina. Sin duda. Y más que nada en los adultos, más todavía que en los chicos. La relación en pediatría todavía sigue siendo la relación vieja que nosotros nos acordamos con el médico de cabecera, el médico que se sienta, escucha, toca al paciente, que esto en adultos se ha perdido muchísimo. Hoy en día cuando uno va al médico, generalmente está detrás de la computadora escribiendo, vos sos un conjunto de síntomas y nada más. Con el chico vos conocés su historia vital, la historia familiar, sabes cómo se siente hoy con solo mirarlo. Hay una relación de empatía con el chico que por aparte, ahí es esa espontaneidad típica de los chicos que no te la va a caretear, como se dice, ¿no? ¿Cómo estás? Mal, ¿no? Y las preguntas que te puede soltar de manera completamente... Hoy no quiero hablar. Hoy no quiero hablar. Hoy no quiero hablar. O sea... Ahora, ¿y al equipo qué le pasa? Supongamos que tenés un pibe internado, qué sé yo, 4 meses, 3 meses, 6 meses, y sabés que no se va a ir de ahí, vivo. ¿Qué le pasa al equipo? Y, a ver, es difícil. ¿Cómo se maneja eso? ¿No? Yo ya me siento angustiado, me angustia enormemente el tema, ¿no? Lo principal, fundamental, es justamente tener el equipo. O sea, esto es importantísimo porque nosotros, por ejemplo, en el Comité de Ética ya somos un equipo de hace muchísimos años que nos conocemos de memoria, sabemos cómo piensa cada uno, obviamente los platos vuelan en el momento de las discusiones internas, pero lo cierto es que luego estamos todos unidos, inclusive hacemos catarsis, muchas veces decimos, claro. menos mal que no nos escuchan porque bueno, hay mucho humor negro, cosas pero que es necesario, ¿no? Totalmente necesario porque digamos esto... es pesado lo que laburan, es pesado. Es muy pesado, sí. Vos pensás que todos o tienen un hijo o tienen un sobrino, de más o menos la edad de ese paciente, son cosas que son muy difíciles, inclusive bueno, yo trato de dejarlas fuera cuando llego a casa, por una cuestión que aparte, digamos, empieza a angustiar cuando uno la piensa. Claro, digamos. sí, si lo pensás. En el momento que estás actuando, primero sabés que el chico te necesita fuerte, digo, esto es una realidad. Y que entre el equipo tenemos que estar fuertes, tratamos de consensuar absolutamente todas las tomas de decisiones. O sea, el paciente en general, por lo menos en mi hospital, y digamos en la mayoría de los hospitales pediátricos con los que nosotros trabajamos, como el Gutiérrez, Casa Cuna, que trabajamos, digamos, aunados, no es que somos islas. Los hospitales dentro del país nos comunicamos, los profesionales, pues nos conocemos la gran mayoría de los que estamos en el tema. Entonces, tratamos primero de consensuar, o sea, no se toman decisiones 4-5, ¿sí? Claro. O sea, entre todos tratamos de ver, bueno, qué es lo mejor o qué es lo posible, porque esto es fundamental. Sí. Ni siquiera lo mejor, a veces lo menos malo. Exactamente. A veces lo menos malo. Y ese es, digamos, el gran dilema. Y sí. Porque si uno tuviera que elegir entre algo bueno y malo, es fácil elegir. Facilísimo. Impresionante, ¿eh? No se vayan del otro lado porque 17:30 tenemos que cumplir con compromisos institucionales de Radio Palermo y seguimos charlando con Susana Ciruzzi. Todas las radios en una. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes.